que es el tema de los felicidios, de lo que pasa con el caso Lucio y ahora con el caso Milena. Está con nosotros la doctora Blanca Hugelman. Ella es psiquiatra forense y claramente le agradecemos que nos visite y seguramente tiene una primera idea para aportarnos para empezar a conversar sobre estos temas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, a Blanca. ustedes. ¿Cómo le va, doctora? Bien. Bien, muy bien, gracias. Bueno, después del caso Lucio apareció otro caso, o por lo menos se reveló otro caso. Sí, porque exacto. esto lamentablemente es mucho más común de lo que ¿Ah, sí? uno... Sí, claro. Entonces, moviliza a todo el mundo, son crímenes aberrantes. Y aparte uno no se imagina, o sea, es muy difícil que uno pueda imaginarse a una madre, a un padre, pero sobre todo una madre, ¿no? Matando, torturando, no brindándole ayuda, apoyo, abrigo, alimentación. Hay libros escritos sobre esto. Hay un libro muy fuerte sobre este tema que yo lo leí cuando tuve un caso así muy complicado, cuando era perito psiquiatra forense oficial en San Martín. Y se llama Madre Virgen Puta. Ese es el nombre del libro. Lamento la hora, pero Sí. es el nombre del libro. Y de alguna manera da toda una explicación, qué es lo que se espera de la mujer y qué es lo que pasa cuando el hijo no es deseado. No solamente este libro, sino tenés todo el psicoanálisis, tenés a Freud, tenés todas las corrientes psicoanalíticas que quieras. Que vos aquello que tenés, hijo, tiene que ser deseado para que pueda estar en el ámbito de tu mirada. Y con tu mirada no me refiero a mirarlo solamente y verlo, sino mirarlo es contenerlo, poder maternizarlo. Y maternizarlo no va solamente para mujer, sino que va para mujer, para padre, sea biológico o no sea biológico. Maternizar es cuidar aquel producto, que puede ser, como dije recién, biológico o no. ¿me permite un punto ahí para que ya nos repase sobre todo los últimos datos del caso Milena? Aportanos, describinos qué es lo que pasó, porque a diferencia del caso de Lucio Dupuy, entiendo que hay en el caso de Lucio Dupuy además un tema de género y un tema de tortura sobre el chico. Pero en este caso hubo golpes y finalmente la muerte, ¿no? del bebé. Contanos. La historia es impactante. Milena tenía 2 años, como ustedes marcaban. El miércoles pasado fue brutalmente golpeada. Se presume por su madre. Ahí ustedes pueden ver, tenía 2 añitos. La causa de muerte es un paro cardiorrespiratorio por politraumatismos con golpes fatales en el cráneo y el hígado. Cuando llegan el jueves pasado, ahí ven, por ejemplo, vamos a repasar lo que dice la autopsia, ¿no? Algunos de los puntos. Un hematoma en el rostro, en el lado derecho y en el abdomen, traumatismo de cráneo con sangrado, una úlcera de vejiga con daño hepático, traumatismo de abdomen con lesión hepática, fisura de tibia en la pierna derecha. Son tan solo algunos de los puntos en los cuales puntualizó la autopsia. Pero yo les quería contar la historia para que ustedes entiendan, como marcaba recién la licenciada. La madre llega al hospital Héroes de Malvinas en Merlo el jueves por la tarde con la nena muerta en brazos. ¿Por qué? Agonizó durante 24 horas. Porque esto lo vamos a hablar con el doctor Sin también. ¿Saben qué encontraron en la autopsia? En el tórax de esa beba de 2 años, 1,5 litros de sangre. ¿Saben qué significa eso? Que agonizó durante 24 horas o más. Cuando llega al hospital, la madre de Milena, esa pequeña beba de 2 años, dijo, se cayó de la cama cuando estaba jugando con su hermanastro de 4 años y prácticamente se desmayó y por eso la traje desesperada. Bueno, cuando sospechan los médicos y las contradicciones de esta mujer, la policía interviene y ordenan una autopsia. En la autopsia se comprobó que tenía más de 15 lesiones, visiblemente golpeada, la boca partida, hematomas por todas las partes del cuerpo y detalles aún más escabrosos que obviamente después vamos a estar detallando. Pero la madre, junto con su padrastro, estamos hablando de Milagros Torres de 22 años y Darío Chamorro de 26, están detenidos, acusados de homicidio doblemente agravado por el vínculo. Recién hablamos con la fiscal antes de ingresar al aire aquí en La Nación Más y nos comentaba que ambos se negaron a declarar. Vamos a contar la historia y el contexto, Hugo, pero esto es a modo de resumen lo que pasó con Milena. Para empezar a conversar, porque también falló el Estado. Aparentemente en la escuela hubo un primer informe, una alerta, pero no se llegó a advertir o a prevenir justamente
el asesinato a golpes de Milena. Doctor, usted tiene un aporte para también completarlo con la psiquiatra, por favor. Sí, por supuesto, el aporte tiene que ver con algo que planteamos ayer cuando hicimos la Sí. clasificación de los filicidios. Claro. Usted hablaba de progenitora, a mí me quedó el término, porque hoy se empieza a hablar ya no de madre, sino de progenitora, Sí, para sacarle el contenido que la doctora también explicaba. Y del filicidio, porque realmente creo que vale la pena enfatizar esto. Porque se trata de un vínculo que uno le cuesta mucho sospechar que pueda ocurrir un asesinato, porque esto es un asesinato en última instancia. Lo cierto es que parece haber mentira que alguien pueda romper ese vínculo tan particular y terminar matando a su producto, a la persona al bebé que ella gesta. Lo cierto es que esta ruptura del vínculo tiene explicaciones particulares en cada caso. Por eso ayer hicimos la clasificación. Hay filicidio por colecho, por ejemplo. Eso es un filicidio accidental. Por accidente, un bebé recién nacido, la madre está en la cama con la madre le da la teta, se duermen ambos y terminan asfixiándolo. Eso es un filicidio por accidente. Correcto. No es, evidentemente. Después hay filicidios de otro tipo, como estos, por ejemplo, que estamos viendo con ensañamiento, que claramente perfila dos perversos, en el caso particular de la madre, de este caso en especial, la madre y el padre, o la madre y el padrastro. Siempre hay una pareja particular que son los que terminan dañando gravemente al bebé, ¿no? En este caso particular, con la muerte, con esos, esta descripción tan tenebrosa que ha hecho Orsenjan, Sí. que tiene que ver con la autopsia de Milena. Doctora, y entonces usted dice que esto es más común de lo que uno cree, ¿no? Lamentablemente sí, es más frecuente de lo que uno sabe. Y esto es de larga data, evidentemente. Habría que hacerle competencia parental, pero bueno, no se puede, a todos aquellos que tienen hijos, ¿no? Porque Cuando usted dice competencia parental, dice un tipo de análisis o test o algo así. la capacidad de poder tener un hijo y de criarlo. Porque vos fíjate todos los trámites que hay que hacer para las parejas adoptantes que no terminan adoptando, o sea, terminan adoptando chicos grandes porque no llegan o porque no les dan chicos chiquitos. Ese es otro tema, la adopción es otro Pero subtema tremendo tema porque terminan terrible. adoptando chicos del exterior porque acá no termina funcionando. Claro. Más allá de Entonces, las sospechas sobre la trata, etcétera, ¿no? Pero exacto. ahora, Entonces, pero vos tenés, Sí. le hacen competencia parental, que es la evaluación, a ver si está en capacidad de criar un chico a estas parejas que evidentemente tienen claro deseo de criar a un hijo. Ahora, Blanca, perdóneme. Sí. Perdón, Hugo, Sí, si claro. tuviéramos que poner Esta es el la nombre y idea. apellido a la patología psiquiátrica que tienen este matrimonio, por ejemplo, ¿qué pensás? ¿Dónde estarían ubicados? Tenés que evaluarlos, o sea, no te puedo decir así. Y si es así al parecer pareciera No es un una brote cuestión- psicótico, esto está claro, hace rato que un vienen brote pegándole. no, Claro. un brote no, pero si los dos son psicóticos, o sea, no te digo para que vayan a la inimputabilidad, No, ni no, eso mucho está menos, claro. No, pero si ayer- es una folía de... usted lo explicó Ayer lo eso, sí, expliqué. sí. Si es una folía de y esta locura circular, andás a ver qué les representaba el chico. ¿Cómo se llama este? Folía de, locura de dos. Locura de dos. Han habido, muchas. Ponele, pero salgamos del campo de la psicosis, de la locura, del juicio desviado. Siempre hay uno que tiene un poquito más de cociente intelectual y el otro que tiene menos y se lo está inoculando. Pero salgamos de la psicosis. Probablemente no tenés que tener empatía, no tenés que tener sentimiento, no tenés que tener capacidad de ponerte en el lugar del otro, no tenés que tener vergüenza. Y el sufrimiento. Y el Es terrible, sadismo de pero- practicar. Porque ese nene debe haber llorado, se ha quebrado, le ocultaron los golpes, entendí, ahora ya nos va a Sí, aportar sí. más Sí, sí, datos. sí. Pero tendría para que mandarlo haber, al en colegio. el hospital o en el colegio también ahí falló el sistema, porque si cae si viene un chico... Tenía heridas en la cara cuando iba al colegio y creo que allí le detectaron que no eran golpes habituales. Ya repasanos, por favor. Un hematoma en el rostro, en el lado derecho y en el abdomen. Cuando llegó al hospital, el traumatismo de cráneo con sangrado. Esto es lo que obviamente después llama a los médicos a que pidan la autopsia. Y la autopsia revela esto: una úlcera de vejiga con daño hepático, un traumatismo de abdomen con lesión hepática, una fisura en la tibia, en el lado de la pierna derecha. Todo esto es lo que a los médicos, cuando lo llevan al hospital Héroes de Malvinas de Moreno, allí en Mariano Acosta, muy cerquita de donde vivía esta gente,
la gente, si se le puede llamar gente, y lamentablemente cuando llegan los médicos desconfían, llaman a la policía y la policía obviamente ordena la autopsia que revela el sufrimiento, la violencia ejercida por sobre estos dos, como decía yo, la madre por un lado, Milagros Torres de 22 años, y el padrastro también está detenido, los dos porque estiman, según cuenta el relato que dan los familiares y algunos vecinos, que la madre habría sido la que le propinó todo esto y cómplice el padrastro. ¿Sí? Vivían todos en una sola habitación en Moreno. Está la doctora Blanca Hugelman, que es psiquiatra forense, por supuesto la mirada del doctor Claudio Sin, que viene tratando este tema de los femicidios, para advertir al Estado, que ahora promueve de repente la ley Lucio, que está muy bien porque va a generar mayores controles y advertencia del Estado, que te debe cuidar y no lo hace. Si hay alguna conexión, Blanca, doctora, entre este caso y el caso de Lucio Dupuy. Si hay puntos de contacto. Y sí, el resultado fue la muerte de dos menores de edad muy pequeños, dos parejas que evidentemente eran patológicas o patologizaron a estos chicos hasta destruirlos, o sea, necesitaban destruir a este producto. En el caso de Lucio había torturas además, Sí. muchos vinculados con el tema sexual o aparentemente, según describe la investigación, y también con la idea de el hacer sufrir sin matar, pero disfrutando, ¿no? Una perversión en ese grado, mezclado con el género. Es nene, ellas dos mujeres que aparentemente tenían aversión al género masculino. A ver, eso lo tenés que comprobar, tenés que escucharlas realmente. Hay que ver si es una aversión al género masculino. Y la tortura, yo la he visto en varios casos. ¿Sí? Sí, sí, lamentablemente sí. Los queman con cigarrillos, es muy común, porque les molesta que lloren, les molesta que piden, les molesta cualquier demanda normal de un chico y los van quemando con cigarrillos. Y vos ves a los chicos, los recibís con estas quemaduras que son previas al ataque final. No sé si es una cuestión de género invertida lo que estamos viviendo, la era de género. Yo creo que es tan patológica como la otra pareja que era heterosexual. Me parece tan enferma como la otra y me parece, por el accionar, pareciera que son dos parejas que han manejado la perversión los niveles más altos. Y la perversión estaría dentro de un trastorno de personalidad que las características son justamente no empatizan, no tienen culpa, no tienen arrepentimiento. El empatizar es poder ponerse en el lugar del otro. O sea, Correcto. si vos ves que alguien, cualquiera, sufre en la calle porque se cayó, vos vas como un neurótico cualquiera, que somos todos, en general, vas y lo levantás, le das una mano, le preguntás, ¿cómo te sentís? Claro. Doctor. Confirmar esto que evidentemente que cuenta Blanca. La verdad es que a uno le cuesta mucho explicar por qué ocurren estas situaciones. Por eso cuando le pregunto cuál es el perfil psiquiátrico o psicológico de esta gente, es muy complicado de explicar porque está más allá de las fronteras de lo humano, claramente. Motivo por el cual podemos ponerle los carteles que quieran, o los rótulos que quieran, o el diagnóstico presuntivo que a ustedes les parezca. Le caben casi todos. A alguien que mata a sus hijos, o a uno de sus hijos, realmente le cabe cualquier mote o cualquier diagnóstico presuntivo, siempre y cuando tenga que ver con la perversión más extrema, como decía recién Blanca. Ahora, el otro punto que nunca entendí bien es por qué eligen a uno de los hijos. Porque Milena tiene un hermanastro, un medio hermano de 4 años, que no parece haber sido tocado. Y que tiene que ser rescatado, entiendo, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Esta gente va a terminar en la cárcel por el resto de sus días. Claro. Habrá que el chico buscar una guarda Sí. para que pueda, digamos, crecer. Pero lo cierto es que nunca supe bien, nunca entendí bien por qué motivo eligen uno y no a todos, o por qué uno en particular. Pero algo hay en esa patología que mencionaba recién la doctora que hace que esa selectividad aumente aún más el grado de perversión. Porque en general esta gente no es violenta con todo el mundo, es violenta solo con sus hijos. Les contaba ayer el caso de Gabriel Fernández, el chico que motivó
la serie de Netflix que les recomendé ver y les interesa el tema del filicidio. Repítala, que vale la pena, me parece. Sí, sí, la trágica historia de Gabriel Fernández. Ok. O los juicios, en realidad. El título en inglés son Los juicios de Gabriel Fernández. Y tiene que ver con un chico de 8 años, nacido en Los Ángeles, California, de madre y padre mexicano. Es exactamente lo mismo que Dupuy, que Lucio Dupuy. La guarda la tienen los tíos, la madre protesta, la guarda termina en los abuelos, después la madre sigue reclamando y finalmente se queda con la guarda del chico para cobrar un subsidio que le daba el Estado porque ella estaba desocupada, claro, y su marido, entre comillas, también. Terminan torturando a ese chico a tal punto que cuando va al colegio, Gabriel Fernández le pregunta a la maestra, a los 7 años, le pregunta a la maestra, pero esto de que los padres le peguen a los chicos, ¿es frecuente? ¿Es normal? Y que cuando me pegan me hacen sangrar, ¿es normal? La maestra rápidamente dispara todas las denuncias a nivel del servicio social y termina de todas formas el chico muriendo. Y todos presos, ¿eh? El padre, digamos, pena de muerte, la madre cadena perpetua y los 3 de los 4 agentes de servicio social están presos también. Doctora, un último aporte agradeciéndole la visita, por favor. A ver, por lo general eligen a uno de los hijos o de los chicos porque tiene algunas características que a ellos los movilizan o que los enfrentan o que les hacen acordar a alguien o a ellos mismos. Es elegido específicamente. Por lo general son los más sobresalientes en lo que sea. Y tenemos un cuadro de Goya en el Louvre. Se comen, sí. Saturno devorando a su hijo. Que él tenía miedo, ¿no? Que cuando creciera le sacara su trono. Entonces, esto no es, lamentablemente no es de ahora, está en el imaginario y está en la historia. Es siniestro, es terrible, pero repito, creo que tendría a determinadas personas, cuando un vecino o alguien escucha algo, tendría que dar aviso inmediatamente y correrse de esto, no me meto. Y las fuerzas de seguridad deberían actuar, deberían tener policías especializados. Pero no podés... Así como pasó con el tema género, que vamos muy atrasados. Claro, pero no podés darle lugar a la policía si no hay una denuncia. Doctora, muchas gracias por la visita. Un placer haber estado con ustedes.